Con algunos ya nos conocemos de esa época, con otros nos conocimos el año pasado, y con otros, bueno, hoy nos estamos viendo por primera vez, y la verdad que feliz de estar visitándolos, y como decían recién su pastor, no me considero una visita, sino somos parte de una iglesia que tiene 5 sedes, para que ustedes sepan y también vayamos dimensionando. No es solamente aquí en Obarco, por lo menos en lo que nos toca de España, sino también en Vigo, en Galicia, y después ya en la comunidad de Cataluña. Hay 3 sedes, en Rubí, en Terrassa y en Blanes, que también son sus casas. A ver si algún día nos visitan o andan por ahí, avísennos y con gusto los vamos a recibir. Y la verdad que es muy lindo también de ver cómo la iglesia del Señor está avanzando. La última vez que vinimos junto con los pastores a visitar este lugar, no había electricidad, estaba todo sucio, había que mirarlo con ojos de fe. También vimos el lugar de enfrente y cómo el Señor va acomodando las cosas. Y si bien entendemos, y un poco vamos a hablar de eso también, que la iglesia no es esto, sino que somos iglesia. Pero ¿vieron cuando hay un dicho que dice, el casado, ¿lo conocen? Casa quiere, ¿sí? El casado casa quiere. Y no sé si pensaron que como iglesia somos la novia del Señor. Y necesitamos una casa para desarrollar actividades, para congregarnos, para juntarnos, para estar juntos. Y agradecemos también a esta casa y agradecemos también al Señor por encontrarnos en este lugar, a las familias que están desde el principio, los que se han sumado en el camino y las que se han sumado las últimas semanas. Entendemos que este es el lugar que el Señor planeó para nosotros. Amén. Bueno, para Marcos nada más. Entendemos que este es el lugar que el Señor planeó para nosotros. Amén. No sé si te das cuenta de la dimensión del amor del Señor. La mayoría venimos de otros países, y que el Señor nos traiga a un lugar que muchos de nosotros ni habíamos escuchado el nombre, Obarco de Valdeorras, y que nos traiga un lugar donde si hubieran venido hace 3 años atrás, no había ninguna congregación, ninguno testimonio evangélico cristiano, y justo, se entienden las comillas, ¿no? Oh casualidad, esa causalidad del Señor. El Señor pone en el corazón de los pastores Cerimeli, de Franco como familia, el dejar un montón de comodidades. ¿Hace cuántos años nos conocemos? Como 20 años capaz, ¿no? Porque ustedes me conocieron de novio con Ivana. 20 años. Y que dejan su lugar, su comodidad, su país, a venir. Le digo la verdad, ni yo lo entendía. ¿Por qué Obarco? ¿Por qué Galicia? ¿Por qué España? Y seguir un sentir del Señor, y acá nos encontramos. No nos encontramos en una iglesia, nos encontramos en la voluntad del Señor. Y se me venía a la mente este versículo de Jeremías, y les daré, miren, si quieren lo podemos buscar. Esto es Jeremías capítulo 3, verso 15. Esta es una promesa del Señor a nuestras vidas, y ojalá la puedas tomar para tu familia, para tu vida. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. No solamente se apacienta con pastorear, sino también, bueno, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero con ciencia y con inteligencia. Miren el amor que el Señor tiene por vos y por tu familia, que venimos de otro país. Yo no sé la razón, si fue económica, si fue saliendo de una situación, si fue que nos invitaron, si fue vengo a probar suerte. Yo no sé la situación de cada uno. Pero lo importante no es la situación, sino lo importante es el motivo por el cual el Señor nos trajo. Nos trajo de miles de kilómetros, cruzamos el charco a un lugar que yo no sé si todos los españoles saben que existe Obarco de Valdeorras. Esa es la realidad. Yo le he comentado a un montón de españoles, ¿y dónde? ¿El qué? ¿Dónde queda eso? Y el Señor nos trae a un lugar, a esta tierra tan hermosa, y nos regala pastores, nos regala una iglesia donde nos podemos congregar, donde podemos ser parte,
y donde empezamos a tener propósito. Donde comprendemos, y capaz que no sé si lo tenemos bien claro, pero a medida que pasa el tiempo vamos comprendiendo que no vinimos a este lugar a hacer dinero. No vinimos a este lugar escapando de una situación, mucho menos vinimos porque alguien nos invitó y bueno, estaba toda la familia y me vine. Si no vinimos a este lugar porque hay un propósito de Dios con tu vida, con tu familia. Hay algo por el cual el Señor traslada también personas de otro lado, pastores, una familia, ¡pum! Nos regala este local que literalmente, no sé si seguramente le han contado el testimonio, esto valía 4 veces más de lo que hoy estamos pagando. Y el Señor nos regala este local y el Señor se anticipa, ¿no? Bueno, le voy a dar un espacio donde puedan congregarse y cuando les quede chico, bueno, rompan y ahí siguen nomás, no hay límites. Esa obra lo hace el Señor. Una respuesta del Señor de amor por tu vida, por tu familia. Claro, y perdón que rompí un poquito el protocolo de presentarme y demás, pero tengo esto en mi corazón desde que llegamos hace unos días. El día jueves estábamos con una iglesia acá en Oporto, en Portugal, y yo sentía decirle esto, y es la misma sensación que siento y el mismo sentir de decirnos a cada uno de nosotros. Esta iglesia no es como la iglesia nuestra en nuestros países. Obarco no necesita una iglesia de Honduras en Obarco. Obarco no necesita una iglesia de Argentina en Obarco. La gente de Obarco no necesita, ponga su país, Venezuela, Cuba, Japón, el que sea, ¿no? Eso no necesita España ni Europa. Sino España y Europa necesita de hombres y mujeres que entiendan que hay un llamado, que hay un propósito, que escuchen su voz y que juntos como comunidad descubramos cuál es el modelo de iglesia que el Señor necesita para este lugar. Algunos de ustedes estuvieron el miércoles en el Zoom y hablábamos un poco de la diferencia entre formas y principios. Los principios son los que están establecidos en la palabra del Señor. Mira, acá hay lugares, acá hay 2, si quieren sentarse, ahí hay uno más, pónganse cómodos, no hay ningún problema. Los principios están establecidos por Dios. Y los principios no cambian, son inamovibles. Hay un misterio, hay un trabajo, hay una ciencia de poder extraer de la Biblia principios y no formas, porque por formas nos podemos confundir. Y tal versículo dice que fulano hizo esto y porque fulano lo hizo yo lo copio y lo hago también. Miren, en pos de copiar formas, ha habido personas que escucharon el testimonio que alguien dijo: Dios me pidió que deje la medicina y dejé la medicina que estaba tomando frente a un diagnóstico de X enfermedad y Dios me sanó. Entonces alguien escuchó ese testimonio y dijo, fíjense qué rápido somos para poner palabras en la boca de Dios. Si Dios lo hizo con mi hermano, también lo va a hacer conmigo. Puede ser, pero puede ser que no. ¿Por qué Dios también lo tiene que hacer con nosotros? Si vamos a la Biblia, Dios nunca repitió un padrón. Entonces esta persona dijo, voy a dejar la medicina, y yo he vivido presencialmente más de un caso que literalmente personas, por copiar la forma que Dios operó en otra persona, dejaron su medicina y literalmente se murieron. Claro, en la muerte hay una voluntad y hay un tiempo del Señor, pero se murieron por cabezones, por no tomar la medicina cuando lo tenían que tomar. Acá hay una cuestión de sentido común, no es una cuestión espiritual ni nada por el estilo. Entonces vemos que Dios en la Biblia no repite padrones. Dios no necesita repetir padrones. ¿Cuántas veces Dios, para enseñarle algo a alguien, hizo que un gran pez se lo trague y después lo escupió y esa persona tuvo que ir a evangelizar una ciudad? ¿Cuántas veces? Una. ¿De quién estamos hablando? De Jonás. ¿Lo hizo de nuevo? No. ¿Cuántas veces Dios pidió a un pueblo, a una iglesia, a una comunidad que dé 7 vueltas en una ciudad para poder conquistarla? ¿Cuántas veces? ¿Con quién lo hizo? Con Israel, bajo el liderazgo de Josué. ¿Y cuántas iglesias, capaz que algunos de nosotros participamos, empezamos a dar vuelta y queremos copiar formas y no principios?
Dios es creativo, Dios no necesita copiar formas. Dios tiene un modelo, Hebreos nos habla de esto. Dice, asegúrate de hacer tal cual el modelo que te mostré en el monte. Cuando empezamos a tener cada vez más comunión con el Señor, ser más sensibles a su voz, hay un modelo e inclusive un modelo de iglesia que Dios quiere para Obarco. Y no va a ser igual que el modelo de Colombia, que el modelo de Argentina. Ponga su país. Va a ser un modelo específico que el Señor quiere para acá. Ahora, o lo tenemos que entender rápido, o lo vamos a entender por la buena o por las malas. El día jueves decía que estaba una congregación y les hablaba de esto. Y miren, lo hago con libertad porque nunca la van a conocer a esta congregación. Pero desde que llevamos la reunión, alguien de los responsables era todo el tiempo tener expresiones en contra de los portugueses. Claro, eran la mayoría brasileños. Y decía, porque los portugueses, ya te pareces un portugués, porque ustedes vieron los portugueses que esto y los portugueses que esto otro. Y a mí me dio un dolor en el corazón. Y no soy ni portugués, sino me dio un dolor en el corazón de decir cómo Dios nos va a dar y nos va a entregar un pueblo, una nación que no amamos. Y que no somos capaces de dejar nuestras formas a un costado y poder, sin cambiar los principios, adaptarnos para que el Evangelio también llegue a esas personas. No sé si me está entendiendo para dónde voy. Que el Señor nos ayude a abrir nuestra mente, a entender de que vivimos en España, ya sea hace un mes, una semana, 6 meses, 2 años, lo que sea. Hoy nos toca vivir acá. Y Pablo mismo lo dijo, al judío, ¿qué? Judío. Al griego, griego. Es más, dice, al gentil, gentil. Al vil, más vil me hago todavía. Con tal de una cosa, de llegar con el Evangelio, de que Cristo sea revelado a esas personas. Los principios no los vamos a cambiar. Los principios son eternos y permanecen. Pero necesitamos empezar a escuchar al Señor. Y yo estoy convencido, y esto no sé, lo sentí mientras estábamos cantando, delante de Dios no lo hemos hablado con los pastores, pero cuando uno llega a un lugar, a un país, a una congregación, pero esta no es como mi congregación, pero no hacen esto, pero no hacen este otro. Y claro, porque estás en otro país. Y tiene que ser así. Y somos nosotros los que tenemos que empezar a adaptarnos, y hay una obra tan linda del Espíritu Santo, que Él destinó este espacio, Él le dio pastores para que juntos vayamos buscando una identidad como iglesia. Y sí, pongamos un poquito de condimento cada uno, ¿no? Un poquito de Venezuela, un poquito de Honduras, un poquito de España, un poquito de Argentina. Argentino siempre ponemos el asado, ¿no? Y un poquito de arepa, y un poquito de empanada, y de bandeja paisa. Y ahí formamos todos una comunidad que es acultural. No sé si han escuchado esta expresión, la cultura de reino. ¿Alguien escuchó alguna expresión así en alguna iglesia? Y la cultura del reino, la cultura del reino. El reino, el evangelio, Dios no es una cultura. Cada uno de nosotros, los que somos inmigrantes, sabemos que una cultura se puede aprender. Yo tengo 2 hijas, están por cumplir este año 17, 15 años. Yo sé que parezco muy joven, ¿no? Para tener hijas tan grandes. Pero soy joven. Bueno, más o menos. Y hace ya 6 años vamos a cumplir que vivimos en este lugar. Y claro, vinieron de pequeñas, vinieron de 9, de 10 añitos. Ellas se sienten muy argentinas. Pero en realidad, yo les pregunto, no sé, de personajes de Argentina, a veces las molesto, de famosos de la televisión, o no tienen ni idea ni de la historia de Argentina. Porque ya ellas fueron adoptando la cultura de España. Es más, nosotros vivimos en Cataluña, que en Cataluña es obligatorio hablar catalán. No es como el gallego, como el galego acá. Ya es obligatorio, en la escuela se habla solamente catalán. Entonces ellas ya hablan como la gente del lugar, ya se visten como la gente del lugar, ya piensan como la gente del lugar. ¿Por qué? Porque una cultura se aprende. El evangelio no se aprende. El evangelio literalmente es las cosas viejas que amamos nuestros países,
Respetamos nuestros países. No hay nada más rico, no María Inés, que una bandeja paisa. Amamos que el asado, y ponga cada uno que su arepa, que la reina pepiada, por favor. Ponga cada uno ahí su plato. No hay nada más lindo que ese. Pero las cosas viejas pasaron. Hoy el Señor nos trajo a este lugar. Amamos nuestros países, pero vamos ahí de a poquito, ¿no es cierto?, entendiendo cuál es el diseño del Señor para este lugar. Y vamos aprendiendo. Y no se trata de aprender una cultura, sino de ser renovados por el Señor. Y todo, sobre todo, el pastor Marcelo habló de que somos una red llamada Red Formando. Creemos, y esto tenemos que ser bien claros, de que hay una reforma constante en la iglesia. Hay muchas cosas. Yo estoy por cumplir 45 años. Yo sé, entiendo esas caras de sorpresa porque parezco de 32, ¿no? Pero no sé por qué se ríen. Pero nací en esto. De padres pastores, mi esposa lo mismo, padres pastores, la mayoría de ustedes ya conocen a los apóstoles calviños, son mis suegros, venimos de abuelos pastores, entonces en esto estuvimos toda nuestra vida. Y es muy desafiante cuando hay cosas que vos crees que son principios, pero en realidad son formas. Y cuando vas a la palabra del Señor, te das cuenta que hay cosas que creímos que no estaban nunca en la Biblia. Porque la dijo alguien en tal lado. Hay una irresponsabilidad cuando alguien dice, porque la Biblia dice, ok, ¿dónde? Porque la Biblia, ok, muy bien, ¿dónde? ¿En qué contexto? ¿De qué manera? ¿Toda la Escritura habla de eso o es un versículo aislado? Eso es lo que acabamos de leer en Jeremías. Les daré pastores que pastoreen ¿con qué? Con un látigo. Dice conciencia e inteligencia. Hoy hablamos un poquito de eso en la mesa cuando compartíamos. Que la razón, la inteligencia no está enemistada con Dios. Dios nos hizo personas con sentido común. Y díganme si hay cosas, y lo hablo con libertad porque desconozco el trasfondo de cada uno, que hemos hecho como cristianos pensando que eran espirituales, pero no tenían sentido. Yo he estado en eventos donde literalmente alguien dijo, bueno, vamos a hacer un sacrificio al Señor, trajo una máquina de cortar pelo y todos nos tenemos que pelar. Iban pasando como adoración, todos peladitos salieron ahí, todos calvitos. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde lo sacamos? Y no me toquen el pelo, por favor. ¿De dónde lo sacamos a eso? Y no miren, por favor, a los que ya no han sido favorecidos con que les siga creciendo pelo. Ese mismo evento, sí, dale una palmadita a Paco, miren Paco, ya hermoso. Ese mismo evento, ¿saben lo que hacía la gente? Dice, vamos a tomar la ciudad para Cristo. Y salieron a orinar, se entiende en todos los países, ¿no? Orinar, entonces iban en un circulito y iban orinando todo el borde, toda la comarca de la ciudad. Porque así, como el perro marca su territorio, vamos a marcar nuestro territorio como iglesia. Cosas que ni sentido común tienen. Reformando habla de una reforma constante, de ir a la palabra, de entender cuál es el diseño del Señor. No el que a mí me conviene, no el que escuché un pastor en YouTube, porque un pastor dijo que hay que hacer esto. Genial, puede decir lo que quiera. E inclusive todo lo que vamos a aprender hoy, examínenlo. No se queden con lo que le dijo un argentino que viene de Barcelona. Examínenlo, véanlo a la luz de la palabra. No hay nada más sano, no hay nada más lindo que entre todos podamos buscar la verdad. Amén. Y esa reforma, por eso que nos llamamos reformando, es básicamente pastorear con ciencia y con inteligencia. Esa reforma es ir acercándonos a un orden del Señor. Como iglesia estamos hablando del orden, ¿no? Del orden en todos los sentidos, de un orden integral, de un orden en mi vida, que afecta, ayer hablamos también con los jóvenes,
que afecta a mis emociones, a mi salud. Un orden donde desde el Génesis vimos, Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba, lo sabemos de memoria. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y después Dios dice, sea la luz. Cuando hay orden, lo primero que tiene que haber es luz. Este lugar, cuando se alquiló, estaba desordenado y vacío y sucio. Lo primero para hacer un orden bien a fondo es prender las luces. Y esas luces que se prenden en mi ser interior me van iluminando, me van diciendo, Santiago, hay que cambiar esto. ¡Hey, Germán, hay que ordenar esto! ¡Hey! Y ponga el nombre de cada uno de ustedes. Hay que ordenar. Es ese orden que viene a nuestro ser interior. Es ese orden que viene a nuestra familia. Ayer tuvimos una hermosa reunión de hombres viendo a través de la palabra cuál es el orden de Dios para nosotros como género, como hombres. ¿Qué es lo que dice la palabra de cuál es el lugar que a mí me corresponde? Ese lugar viene para la familia. Y en esta noche quiero que podamos hablar acerca de cuál es el orden de Dios también para la iglesia. ¿Cuál es su orden? Porque no tiene que ver con mi orden, con el orden de un pastor, o con lo que a cada uno le parece lo que debería ser el orden. Sino nos tenemos que preguntar cuál es el orden de Dios para la iglesia. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios que se mueve en la improvisación. Dios no es que a nosotros Dios le encuentra nuestra vida por sorpresa. Dice, mirá lo que le pasó. Dios desde el minuto cero, literalmente, desde que estábamos siendo un embrión en el vientre de nuestra madre, Dios estaba planeando todos nuestros días, ordenando. Es más, Efesios nos enseña que aún más atrás, desde antes de la creación del mundo, Él nos estaba predestinando. Había un destino, un propósito que había sido pensado por Él. Fíjense ese Dios ordenado, día 1, día 2, día 3, en el principio, en el final, que soy el alfa, el omega. Cuando hablamos de números, cuando hablamos de principios, de finales, todo el tiempo estamos hablando de que hay un orden de cómo Dios hace las cosas. Y hablando de la iglesia, hay un orden del Señor para la iglesia. Hay un orden que necesitamos escuchar, por eso comencé con esta aclaración, porque cada uno de nosotros tenemos un preconcepto de qué es lo que debería ser la iglesia, o de cómo debería ser la liturgia de la iglesia, o cómo se debería cantar, qué cosas debería haber. Porque en mi iglesia en Argentina hacíamos esto. Perfecto, si suma y hace un sentido común al sentido corporativo, genial. Y si no, bueno, quedará en que se hizo en mi iglesia en Argentina. Pero ese orden de Dios no va por formas, sino va por sobre todo lo que Él nos está pidiendo como principios en su palabra, no tan solo como formas. Entonces, al hablar del orden en la iglesia, necesitamos recordar que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es este edificio, no es que ahora tenemos iglesia. Iglesia hubo desde el minuto cero que el Señor empezó a añadir a una congregación, a una comunidad, y empezamos a buscar un bien común que es conocer al Señor. Desde ahí es donde comienza la iglesia. Esto yo sé que todos lo sabemos, pero fíjense que inclusive en nuestras palabras no hay orden. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Gervin, no nos habíamos visto, nos conocemos por primera vez. Normalmente cuando alguien te dice el nombre, ¿a cuánto le pasa que se lo olvida? ¿Sí? A todos, ¿no? Ahora, supóngase, termina la reunión y yo vengo y le digo, ¿cómo andas, Roberto? ¿Cómo que te gustó la reunión? Y él tiene dos caminos, ¿no? Por ahí se va a quedar así, no me va a decir nada, bueno, se confundió el pastor. Y si yo sigo que Roberto, va a llegar un momento donde Gervin me va a decir, no me llamo Roberto, me llamo ¿cómo? Porque vos no sos Roberto. No. ¿Estás seguro? Ok. Okay. Entonces, ¿cuántos? Levántenme la mano. ¿Cuántos sabemos en este lugar que esto no es la iglesia? Levanten la mano. ¿A alguien le queda duda que esto no es la iglesia? Ok. Entonces la pregunta es, ¿por qué le seguimos diciendo iglesia? Por las costumbres que hemos traído.
Costumbres que no tienen sentido. Es lo mismo que él me diga, no, me llamo Kervin o Gervin. Kervin. Y él me dice, no, Roberto, es que Roberto. Y yo un momento así, listo, no me hables más, ya está. O me cambio el nombre o qué. Entonces necesitamos, porque no es solo un vocabulario, si no saben lo que pasa, porque pienso que esto es la iglesia, en este lugar me comporto de una manera, porque esto es la iglesia. Pero cuando llego a mi casa me comporto de otra manera. O mañana en el trabajo me comporto de otra manera. Pues claro, acá no es la iglesia. Es como si tuviéramos un interruptor, ¿vieron los que prenden la luz? De que de acá, ahora soy hijo de Dios. Y me comporto acá. Y algunos hasta se visten especial. Y está lindo hermosearse y demás. Pero algunos con una Biblia más grande, cosas que la gente lo vea porque voy a la iglesia. Pero después, cuando andan en otro lado, no está el mismo comportamiento que en este lugar. Y eso sí es poco saludable para la vida de la iglesia. Entonces partimos de la base de que esto es la iglesia. La Biblia nos habla, vamos a ir avanzando, de que la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, de que somos la novia de Cristo. Iglesia también es la comunidad de los creyentes. También encontramos que la palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa asamblea. También vemos, no tenemos tiempo hoy para desarrollarlo, que la iglesia es la Israel espiritual. Cuando la Biblia habla de Israel no se está refiriendo a un país que ahora está en conflicto con Palestina, sino está hablando de su iglesia. Nosotros somos la Israel espiritual. Ahora, yo sé que esto el año pasado capaz seguramente lo han estudiado, pero también es importante diferenciar la iglesia institucional, estamos hablando de orden, de poder entender, entonces hay que diferenciar la iglesia institucional de la iglesia espiritual. La iglesia institucional es la iglesia que responde a una estructura administrativa, a una forma de hacer las cosas. Por ejemplo, parte de la iglesia institucional es que tenemos una reunión, ¿qué día? Los domingos, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. ¿En la calle? ¿No la saben en la calle? Número 8. Esa es la iglesia institucional. Y tenemos una liturgia, cantamos, nos sentamos, oramos, participamos de la generosidad. Es parte de la iglesia institucional. Como iglesia institucional nos llamamos, tenemos un nombre. ¿Cómo nos llamamos como iglesia? Edén Iglesia, ¿sí? Edén nos llamamos, ¿sí? Y tenemos una visión también como iglesia. No sé si alguien se la sabe, pero es ser una comunidad ministerial en constante crecimiento, ¿sí? Que colabora con la iglesia global. Esa es nuestra visión como iglesia. Todo eso hace parte de la iglesia como institución. Legalmente también estamos trabajando, hace parte de esa iglesia institucional para poder formar una entidad religiosa. Ya, gracias al Señor, estamos inscritos, por eso ustedes ven en la puerta que abajo hay un loguito que dice Asociación Vamos. Somos una asociación que de a poquito vamos implementando ayuda a la sociedad. En otras ciudades está un poquito más avanzado, vamos de a poco. Todo eso hace parte de la iglesia institucional y como iglesia Edén pertenecemos a una red, a una comunidad de iglesias llamada Red Formando. Todo eso hace parte de la iglesia institucional. Ahora, también hay una iglesia espiritual. Que la iglesia espiritual es lo que hablamos recién. Es la comunidad de todos los creyentes que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. Por eso es importante también, cada uno en su proceso, acá nadie lo va a obligar, pero que en algún momento todos hagamos el clic y podamos sentirnos parte de la iglesia. Es decir, esta es mi iglesia. A veces nos ha pasado también ahí en Barcelona que hay personas que hace capaz un año y medio que están y sigue hablando de su iglesia como la iglesia que está en otro país o el del país de origen. Y llega un momento donde, ok, sí, amamos, por ahí la iglesia donde nací, donde tengo amigos, donde está mi familia, pero ahora esta es mi iglesia
esta es mi comunidad y me voy involucrando para sentirme parte y también para cumplir el propósito de Dios que tenemos como iglesia. Entonces, también es importante dar ese paso de reconocer que esta es la iglesia que el Señor preparó a nosotros. Vuelvo a decir, eso lo tengo que sentir, lo tengo que vivir, eso no lo puedo forzar. ¿Okay? Cada uno en su tiempo, pero en algún momento es importante decir, ok, bueno, esta es mi iglesia y ahora la adopto como mi iglesia. Y eso es parte de la iglesia espiritual. Hebreos 12:23 la describe como la congregación de los primogénitos que están inscriptos en el cielo. Ahora, creo que todos conocemos 1 Corintios 13, que habla acerca de un tema, a ver si alguien lo recuerda. Del amor, muy bien. 1 Corintios 12 nos habla de la iglesia como cuerpo, de las gracias que el Señor dio. Después el 13 del amor y el 14, Pablo comienza a ordenar a la iglesia de Corinto. Es como, ok, está el amor, está que son un cuerpo, que cuando uno llora, todos lloran, esto, otro, el Señor dio apóstoles, profetas, maestros, pero dice ahora en el 14, pero ahora nos tenemos que ordenar. Ahora las cosas se deben hacer de esta manera. Pablo era muy confrontativo. No pueden estar haciendo esto sin esperar a esto, y empieza todo un orden en la iglesia, y miren cómo cómo termina el verso 40 de 1 Corintios 14. Vamos a leer 1 Corintios 14, 40. Primera de Corintios 14, 40. ¿Se anima alguien a leerlo? Pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Muchas gracias. Dice, asegúrense. Esto no es un mensaje personal. Después, si quieren, chequen en casa. No es un mensaje personal, no está hablando de algo que tiene que ver con un individuo. Está hablando de un orden en la iglesia. Y termina diciendo, asegúrense de que todo debe hacerse de manera apropiada, que todo lo que hagamos sea apropiado para el lugar. Por eso es que hablamos de contextualizar la iglesia, que las formas pueden variar, que sea lo que estamos haciendo que sea apropiado para el lugar donde hoy vivimos y en orden. La iglesia también tiene que tener un orden. No sé por qué hemos confundido, ayer lo mencionamos, la improvisación con espiritualidad. Entonces, si algo es improvisado, parece más espiritual. No sé si has escuchado alguna vez un predicador o un pastor que está a punto de dar la enseñanza y dice, no sé por qué, pero tenía algo preparado, pero el Espíritu me llevó a hablarles de otra cosa. Y terminó hablando de otra cosa diferente a la que tenía preparada. Y todos decimos, qué espiritual, wow. Ahora está bien, te puede pasar una vez, te puede pasar 2 veces, pero si todos los domingos te pasa que a último momento Dios te cambia el mensaje, yo entraría a preocuparme. Porque, ¿por qué? Mi pregunta sería, ¿por qué escucho a Dios en el minuto 0 que tengo que empezar a hablar? ¿Y por qué no lo escuché en la semana? Creo que es más espiritual escucharlo el lunes que escucharlo los últimos minutos. Parece como de consuelo, premio consuelo lo del minuto. Entonces, entendemos también que hay un orden del Señor para la iglesia y no una improvisación. De que todo ha sido pensado por eso. Hay momentos donde obviamente tenemos que tener flexibilidad, donde tenemos que dar lugar. Pero por eso es que Dios dice, Jeremías, le daré pastores que pastoren con ciencia y también con inteligencia. Hay una inteligencia también detrás del orden. Avanzamos. ¿Cuál es el orden? Esta sería la pregunta de Dios, entonces, para su iglesia. Yo no voy a hablar de formas, sino de principios. ¿Sí? Porque las formas pueden variar. Número 1, vamos a leer en Hechos, capítulo 20. ¿Tienen sus Biblias por ahí? Pueden abrir sus Biblias o prender sus móviles, abrir las aplicaciones
Me gusta que leamos todo juntos para que después no salga diciendo, oh, este se lo inventó, no sé dónde lo leyó. Entonces, para que todos podamos chequear que estamos en lo mismo. 20, desde el verso 27. Vamos a ver acá, vamos a extraer una de las primeras características que tenemos que tener como iglesia según el orden de Dios. Hechos 20, 27. ¿Alguien lo puede leer? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muy bien, vamos hasta el 31, porfa María. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Muchas gracias, María. Esta es una primera característica del orden de Dios. Una iglesia comprometida con todo el consejo de Dios. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Si algo vamos a esforzarnos, está hablando también de los obispos, de los pastores, es poder hablarles como iglesia. ¿Quieren que deje un poquito abierto? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen frío? Yo siento como que algunos están así acolorados. Y abro un poquito para que corra el aire también. Si algo vamos a buscar como iglesia es poder tener todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir todo el consejo de Dios? De que no va a haber partes que vamos a hablar porque nos conviene más. Y estas partes, bueno, las pasamos de largo. Todo el consejo de Dios, yo no sé si usted sabía, pero estuve estudiando mucho acerca de lo que significa la palabra todo. ¿Y saben lo que significa todo? Todo. Cuando decimos todo el consejo de Dios, ¿qué es? Todo el consejo de Dios, no lo que nos conviene. Ahora, vivimos días, recién nos leía Marinés, donde hay gente que predica cualquier cosa. Donde hay gente que saca de contexto, hay gente que predica esta porción, porque esta porción le gusta escuchar a los hermanos. Miren, siempre en respeto, en amor, pero una iglesia saludable es la que podemos hablar todo el consejo de Dios. Esto es como, acá hay varios que somos papás. Uno como papá sabe que un hijo no puede vivir a salchicha de agua yogur. Un hijo tiene que comer toda la comida. Con vegetales, con carnes, con carbohidratos, con proteínas, que tiene que tomar leche, y que no le guste. Y bueno, no sé cómo lo crearon a cada uno de nosotros, pero a mi papá no te levantaba de la mesa hasta que no te coma las verduras, los vegetales, y había que comerlo. Porque era importante para tener una vida saludable. De la misma manera, hay un compromiso que tenemos como iglesia, y conozco a sus pastores, de poder hablar todo el consejo de Dios, porque en todo el consejo de Dios están todos los nutrientes necesarios para que la iglesia sea saludable. Si usted viene cada domingo y solamente se alimenta de hamburguesas y de salchichas, y no va a estar tan saludable esta iglesia como es el orden del Señor, que Él quiere que seamos como iglesia. Ahora, ¿por qué hay muchas congregaciones, y esto lo vemos en todos lados, que no hablan de todo el consejo de Dios? Congregaciones que solamente hablan de lo que la gente quiere escuchar, de lo que es bonito. Creo que muchas veces, por eso es que esto está literalmente, este versículo que acabamos de leer, está dirigido a los obispos, a los pastores de la iglesia, porque muchas veces hay miedo. Y uno como pastor lo puede entender. Ay, si hablo de esto, se me puede enojar fulano, se me puede enojar mengano. Obviamente no se van a hablar cosas específicas para nadie, pero cuando hablamos todo el consejo de Dios, puede haber cosas que capaz directamente estén relacionados con la vida o con la historia de cada uno. Entonces, por temor, ¿qué podemos hacer? Me callo. Eso no es una iglesia saludable. Muchas veces por malas experiencias. Por ejemplo,
antes del pastor presentarme, que habló de la generosidad. Entonces, capaz que alguien tuvo una mala experiencia en cuanto a los diezmos, en cuanto a la ofrenda. Y yo me he encontrado con pastores amigos que dicen, no, yo ese tema no hablo porque tengo varias familias que venían de otra iglesia y que el pastor abusó, que el pastor manipuló, que el pastor eso. Ok, mira, hay una frase que me gustaría que se la grabe de memoria. Una mala experiencia no anula una verdad. La repito, una mala experiencia no anula una verdad. ¿Se la aprendieron? ¿Se animan a decirla conmigo? Vamos, a la 1, a la 2 y a las 3. Una mala experiencia no anula una verdad. ¿Cuántos están casados acá? Levanten su mano. Ok, muy bien, con mucho orgullo. Bien, nada. Ahora, ¿cuántos antes de casarse tuvieron alguna novia, un novio, alguna otra relación que le fue mal? Levanten la mano. Ahora nadie la levanta. Vamos, levanta la mano. ¿Quién tuvo una novia, un novio, algo capaz que no fue tan bien? Y los que no levantaron son unos mentirosos, se van a ir al... No, mentira. Ahora, si uno tuvo una relación, una mala experiencia, uno dice, nunca más me voy a casar. No. Bueno, esta mala experiencia la separo, pero continúa mi vida. ¿Cuántos alguna vez comieron una comida que no le gustó? Porque comiste una comida que no te gustó, ¿dejaste de comer? Entonces, si alguien tuvo una mala experiencia, sigamos con este ejemplo, en cuanto a la generosidad, no vamos a dejar de hablar todo el consejo de Dios. Porque el consejo de Dios me habla de generosidad, me habla de administración. Por más que hayamos tenido una mala experiencia ¿qué? No anula una verdad. Entonces, desde este lugar hay un compromiso con todo el consejo del Señor. Número 2, comprometidos con una misma misión. Una de las expresiones que dijimos que significa iglesia es comunidad. Comunidad significa común, unidad. Tenemos algo en común que nos une. Obviamente que es la vida de Cristo, que es el Evangelio y demás. Pero también necesitamos tener una misma visión. Una misma visión no es solo un lema que podemos escribir y tener presente acá, sino es que una misma visión es que todos estamos viendo lo mismo, que todos estamos entendiendo lo mismo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, como iglesia, el consejo de Dios nos anima a tener una misma visión, a ir todo por lo mismo. Claro que puede haber diferencias, puede haber opiniones diferentes, está bien y se vale, y hay libertad también para expresarla. Pero en cuanto a la visión, todos vemos lo mismo y todos marchamos. Miren lo que dice Proverbios 29:18. Dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Porque entendemos, y simplemente quiero dejarle este concepto, pero un concepto que lo podemos desarrollar mucho más. Dentro del orden de Dios, no consideramos, porque no lo vemos en las Escrituras, a la iglesia como una iglesia piramidal. ¿Saben lo que es piramidal? Piramidal es una pirámide. ¿Sí? Usted hágase la imagen de una pirámide, ¿sí? Imagínense. La pirámide de una punta, donde normalmente, inclusive yo he visto gráficos de cómo es la organización de una iglesia, donde en la punta están los pastores, estamos los pastores. Después los que le hacen la pelota al pastor, ¿no? Después están los líderes, después está él y acá abajo la iglesia. Eso no es un modelo del Señor. El modelo del Señor, por algo también seguramente escucharon hablar de Martín Lutero y de los reformadores. ¿Qué es lo que ellos vieron que estaba mal en la iglesia? Donde estaba la iglesia católica, allá el papa, los sacerdotes, los curas inalcanzables, Dios inalcanzable. Y dijo, esto no está bien. Si por algo murió Jesús, es para que todos tengamos acceso. Estamos hablando de la iglesia directo, sin intermediarios. Estamos hablando de la iglesia, del orden. Y el orden de la iglesia es que todos seamos un
cuerpo. Y en el cuerpo no hay miembros más importantes que otros. Hay miembros que tienen una función, pero miren, esto lo digo inclusive como pastor, y sé que los pastores tienen este mismo corazón. Los pastores no son más importantes que nadie. No son más importantes que el hermano que se convirtió hace una semana, que aquel que tiene 2, 3 años y que aquel tiene... Todos somos parte de un cuerpo. Claro, acá va la aclaración. Hay funciones, no todos hacemos lo mismo. Hay funciones que tenemos que respetar unos a los otros, que valorar, que honrar. No es lo mismo la función de la mano que del pie. Ayer hablamos con los hombres, si recuerdan, hablamos acerca de las uñas. Que las uñas, inclusive en el cuerpo, tienen una función. Pero no somos una pirámide, somos un cuerpo. ¿Saben lo que pasa con la pirámide? Es cómodo en ambos sentidos. Es cómodo para el liderazgo, porque los que estamos en autoridad decimos, bueno, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y es cómodo también para el que está debajo, porque no tengo que pensar, no tengo que preocuparme, y me dicen qué es lo que tengo que hacer. Y claro, si me dicen qué es lo que tengo que hacer, y si me equivoco o no me sale bien, la culpa es del que me mandó a hacerla. Pero cuando entendemos que somos un cuerpo, hay responsabilidades. La responsabilidad de que cada vez Obarco conozca más del Señor no es la responsabilidad de los pastores Marcelo y Liliana y de Franco. Es la responsabilidad de la iglesia. Entonces yo me hago responsable. ¿Sabe? Mire, un concepto también que lo entiendo, pero también ha hecho mal. Cuando hablamos de los misioneros, cuando alguien dice, no, fulano es misionero de una iglesia, ¿qué es lo que entendemos? Es alguien que por ahí va a algún pueblo, o que va al África a hablarle a no sé qué tribu, o alguien. Ese es el misionero. Ahora, la Biblia no nos habla del misionero. El espíritu de las Escrituras nos habla de que es una iglesia apostólica, que es una iglesia misionera. Claro, es más fácil tener un misionero, porque ¿quién va a ir a viajar a esos lugares? El misionero. Y le toca al misionero viajar. Pero cuando entendemos que somos un cuerpo, cuando entendemos que todos tenemos una misma visión, que compartimos, entendemos que somos una iglesia que está en misión, una iglesia misional. Y entiendo que mi lugar de trabajo, ¿saben cuál es? Mi lugar de misión, ¿saben cuál es? Mi trabajo. Entiendo que ese abuelo que cuido, no lo cuido solamente para ganar dinero y poder vivir, sino que primero lo cuido porque Dios me trajo acá, para que yo lleve salvación a ese hogar. Entiendo que si estoy estudiando en ese lugar, no estoy estudiando para tener un certificado, para tener los papeles rápidos y aplicar a la residencia, sino que estoy estudiando porque Dios me trajo a esta universidad, a este centro educativo. ¿Para qué? Para poder hacer misiones en mi lugar de estudio, en mi lugar de trabajo, en la familia, en el barrio donde estoy, en la ciudad donde estoy. Eso es más complicado. Es más fácil, bueno, que los pastores inventen algún programa, algo para ir a evangelizar. Eso es más fácil. Pero cuando entiendo que todos tenemos una misma visión, entiendo que somos una iglesia misional y entendemos que es nuestra responsabilidad también hablar a otros del Señor. Es nuestra responsabilidad también levantar al caído, curarlo. ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Que estaba ese hombre que había sido ahí atacado, medio muerto, todo lastimado. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pero pasó alguien que se hizo cargo. ¿Se entiende la expresión hacerse cargo? Que se hizo cargo de lo que estaba pasando. Él no fue a este hombre que estaba ahí lastimado y le dio un folletito. Y le dijo, ¿sabes qué? ¿Estás lastimado? ¿Te han robado? Toma un folletito. Te invito a ir a la iglesia los domingos en la calle, no me la perdí. Número 8, ¿no? Eso es fácil. O no hizo, bueno, voy a llevarlo. Pastor, venga a curarlo a él. ¿Qué es lo que hizo el buen samaritano? Se hizo cargo. Está bien los folletitos, no digo que esté mal. Se hizo cargo, fue, lo curó, lo limpió, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó ahí a un hotel y le dijo, mirá, te pago y si gasta de más, cuando vuelva te voy a pagar. Esa es la responsabilidad de la iglesia. ¿Cuándo pasa eso? Cuando todos estamos viendo lo mismo. Entonces acá no existe Edén Iglesia en Obarco
porque vinieron los pastores Erimeli. Existe día en iglesia en Obarco porque vino una familia de Argentina, una familia de Colombia, una familia de Venezuela, una familia de Honduras. No sé si me están entendiendo. Y entre todos somos un cuerpo. Y entre todos entendemos el compromiso con la casa, el compromiso con poder hacer lo que el Señor nos está pidiendo para esta ciudad y para esta nación. Pero necesito cambiar el chip. Necesito entender que somos una iglesia misional, que somos una iglesia pastoral, que Dios nos dio a nosotros la capacidad de cuidar a otras personas, que somos una iglesia evangelística. Yo entiendo que hay asignaciones, y bueno, este es el evangelista de la iglesia, pero también es un poco cómodo decir, bueno, es el evangelista de la iglesia, que evangelice el evangelista. No vemos eso en las Escrituras. Vemos una iglesia que dice que todas las cosas tenían en común y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, pero por un testimonio que tenían como iglesia, no como individuos. Y de esa manera todos vamos comprometiéndonos con el orden del Señor, comprometiéndonos con una visión. Hacemos un repasito, comprometiéndonos con el consejo de Dios. Voy a saltar algunas cosas por cuestión de tiempo. También comprometiéndonos con el servicio. Esto es de a poco, esto no es una obligación que ahora todo, sino de a poquito. Ir entendiendo de que yo también tengo que servir al Señor. Esto no es cuestión de 2 o 3. Acá todos llegamos, estaba calentito, es más, por demás calentito. Está todo limpio, entonces yo empiezo a servir también. Digo, ¿en qué puedo servir? Y aunque no me digan, yo sé que empiezan a 5, me vengo 10 minutos antes, 15 minutos. Eso me habla de alguien comprometido, de alguien maduro, que no está esperando que mamá y papá le digan arregla tu cuarto o tu habitación, sino que, mira, ya es grande. Mira qué grande que está Jonathan. Y estás alto, Jonathan. Está más alto, ¿no? Y ahora Jonathan se arregla la habitación solo. Está madurando Jonathan. Ahora entendemos que somos una iglesia donde todos nos comprometemos con el servicio. Todos nos comprometemos también con las diferentes actividades. Llámese feria, llámese reunión de hombres. Ay, que estoy cansado los sábados. Ayer yo lo veía a Germán y te honro, Germán, también por tu compromiso. Ahí hasta inclusive te dio pena saludarnos. Porque venía del campo. No te quisimos decir, pero... No, mentira. Pero eso es compromiso. Y no lo digo porque esté presente. Pero eso es compromiso. Decir, yo tengo que estar. Acá no vale que si estoy cansado, si no me tomé una ducha. Acá es una cuestión de que yo sé que soy parte de esta casa y me comprometo con esta casa. Fíjense, solamente les menciono esta historia por el tema del compromiso y del servicio. Dice Hechos 6, capítulo 6, verso 2 al 4. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron, los 12 son los apóstoles que quedaron, ¿sí?, luego de que Jesús ascienda a los cielos. Dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Contexto, ¿recuerdan que Pedro se para, evangeliza, 1000, 3000, 5000, se evangeliza y dice que en ese tiempo estaba muy complicada la situación? Ser cristiano es saber que en algún momento te tocaba ser mártir, y sobre todo los hombres. Entonces cuando, agarraban a un hombre que proclamaba que era cristiano, era ahorcado, era asesinado, era apedreado y quedaba toda su familia. Entonces había un servicio social de la iglesia para poder mantener a la familia, a esa mujer viuda, a sus hijos pequeños. Entonces lo primero que hicieron los apóstoles, empezaron a servir a las mesas, pero claro, no eran 10, no eran 20, no eran 100, no eran 500, eran miles. Y en un momento los apóstoles dicen, somos una iglesia, vamos a madurar. No hay cuestiones más importantes, no es que se le caían los anillos a los apóstoles por servir a las mesas, e inclusive lo estaban haciendo, sino dicen, no es justo, digamos todos, no es justo.
que sigamos atendiendo las mesas y no damos abasto. Levantemos a otras personas que entiendan y que hayan madurado, que entre todos potenciamos el servicio. Esa es la clave. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Fíjense la cantidad que somos hoy. ¿Cuánto vamos a hacer mañana, pasado, de acá a 6 meses? Va a llegar un momento donde la expresión espiritual, ¿cuál va a ser? No es justo. Necesitamos madurar. Necesitamos comprometernos. Necesitamos decir, hey, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, traigo esto, falta esto. ¿Qué hago? No esperar que alguien me diga. No es justo. Y poder también cada cosa ubicarla en su lugar. Eso es orden. Y lo que los apóstoles estaban haciendo es ubicar cada cosa en su lugar. Nuestra tarea es dedicarnos a la oración, a la búsqueda de la palabra para poder alimentar al pueblo. Vamos a buscar otros que se encarguen de esto. Lo podemos hacer por un tiempo, pero ya no más, porque no nos da el tiempo ni las fuerzas físicas. Entonces, cuando una iglesia está comprometida con la misma visión, se potencia el servicio, se potencia también lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Se potencia la visión, se potencia el cuerpo, donde todas las cosas son plurales. Y también, porque somos una iglesia que hablamos de todo el consejo de Dios, se potencia la economía. Porque no es lo mismo que 2 o 3 estén colaborando, y acá sí estamos hablando de dinero. No estamos hablando de generosidad en amor, en tiempo, en abrazo, todo eso es fantástico. Estamos hablando de dinero. Todos sabemos lo que es dinero, ¿no? Y necesitamos sentirnos cómodos al hablar del dinero. ¿Cuántos saben que la fe es importante? Es importante, ¿no? Ok. Cuando Dios habla de un tema una sola vez, es importante porque lo dijo Dios. 2 veces, 3 veces, es más importante. Porque Dios nos está diciendo, no te olvides. De la fe se encuentran relacionados 500 versículos que hablan de la fe. Fíjense si es importante la fe. ¿Cuántos saben que la oración es importante? Es importante la oración. Más o menos 500 versículos que hablan de la oración. ¿Saben cuántos versículos hablan de las finanzas, de los bienes y del dinero? 2350. ¿Qué es más importante el dinero que la oración y la fe? No estoy diciendo eso, no me malinterpreten. Sino estoy diciendo que nos tenemos que sentir cómodos a hablar de ciertas cosas. Y cuando hay un orden también del Señor, ese orden afecta a nuestras finanzas. Acá nada es por obligación, todo es voluntario. Pero con las finanzas hay un cuidado pastoral, y también con las finanzas de la congregación se puede extender el evangelio. Podemos hacer obras, podemos pagar. Miren, que estemos hoy acá es un milagro del Señor. Pero ¿por qué la carga tiene que ser para 1, para 2 o para 3? Cuando si entre todos vamos colaborando, la cosa es más liviana para todos. Y se potencia también. Porque entre todos, de poquito o de mucho, vamos colaborando. Hay algo que literalmente se desata, que es una multiplicación y una potencia en la economía de la iglesia. Miren, vamos a mirar 2 Corintios. Te lo voy a leer yo. Capítulo 8, vamos a leer del verso 1. Porque para hablar de finanzas todos ponemos excusa. No, que todavía no tengo papeles. No, que estoy en negro. No, que gano tan poquito. Vamos a ver esta historia. 2 Corintios 8:1. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Pausa. Está hablando el escritor que les va a contar acerca de una gracia que tiene la iglesia de un lugar llamado Macedonia. Podríamos pensar, seguramente que esta iglesia sana enfermos, seguramente que esta iglesia, no sé, son todos profetas. Ok, vamos a seguir leyendo. Verso 2. En medio de las pruebas más difíciles. ¿Qué tipo de pruebas estaban pasando? No solamente las difíciles, sino las más difíciles. Contexto, no está diciendo se quedó sin trabajo. No le renovaron la residencia. ¡Uy, qué prueba! Le agarró COVID. No está diciendo esas pruebas. Está diciendo literalmente, en la época donde fue escrito esto, la iglesia estaba siendo perseguida.
A los cristianos los estaban matando en los coliseos romanos, haciéndolos luchar con leones, con osos, estaban siendo apedreados, ahorcados. Había una bestia, que así se conocía como gobernante, llamado Nerón, que mutilaba a los niños de 14 años, les cortaba sus partes sexuales y los agarraba a los varones como doncellas. Estamos hablando que agarraba a los cristianos y los colgaba en las calles, los prendía fuego con vida para poder iluminar la calle. Cuando dice, en medio de las pruebas más difíciles, no está diciendo, no me renovaron la residencia. Y yo sé que es un problema cuando no se renueva la residencia. A mí me llegó la carta, en 14 días te tenés que ir. Entonces, acá está hablando de pruebas en serio, ¿sí? En serio. ¿Cómo reaccionó esta iglesia de Macedonia en medio de las más difíciles pruebas? Su desbordante alegría. Esto está loco. Lo estaban matando y dice que les desbordaba la alegría. Yo lo voy leyendo de a poquito, ¿no? Y su extrema pobreza. ¿Qué tipo de pobreza tenían? No eran pobres, eran extremadamente pobres. ¿Se acuerda que comenzó diciendo, hace unos minutos dijimos, les voy a contar de una gracia de la iglesia de Macedonia? ¿La gracia cuál es? Las más extremas pruebas, y está diciendo que una extrema pobreza. ¿Qué es lo que le pasó? Dice, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Esta iglesia tenía una gracia. Estaba en pruebas, estaban súper pobres, pero ellos que eran generosos. Es una locura. No había excusas para ellos. Entendían el orden del compromiso también con la casa. Verso 3, sigamos leyendo. Dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que no podían. Porque uno puede pensar, seguramente que el pastor los manipuló, seguramente que le dijo que si no ofrendaban Dios no lo iba a bendecir. No. Dice que dieron voluntariamente. Eso es madurez. Si vamos con el ejemplo del niño que no es tan niño, es adolescente y ahora se ordena el cuarto y mañana consigue un trabajito y lo primero que hace es, padre, tome, aquí tiene para pagar. Eso es voluntario. Esta persona, este niño verdaderamente está madurando. Dice que espontáneamente dieron lo que podían y aún más de lo que podían. No sé qué es eso. No sé qué es dar más de lo que podían. No lo sé. 4. Rogándonos. Fíjense que no rogaban por las pruebas ni por las pobreza, extrema pobreza que tenían. Dice, rogándonos con insistencia que le concediéramos el privilegio. Para ellos era un privilegio ofrendar. No era como, va a hablar de la ofrenda. No era como, bueno, ¿quién lo mandó a alquilar esto? A mí no me preguntaron. Sino que ellos lo veían como un privilegio. Dice que rogaban e insistían. A veces insistimos para que no hablen más de finanzas, ¿no? Y que este momento pase rapidito. No, ellos insistían en que les dieran el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Literalmente ellos estaban ofrendando para que los apóstoles pudieran hacer viajes. Incluso hicieron más de los que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos. Claro, esta gente estaba entregada. Primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Esto es tremendo. Porque cuando empieza a haber un orden en la iglesia, empezamos a madurar. Y empieza a haber una misma visión, una misma causa. Empezamos a entender de que la tarea es de todos, no de unos. Empezamos a entender que el servicio es de todos. E inclusive empezamos a entender que la generosidad es parte que nos toca a cada uno de nosotros. Por eso es que somos una familia, una comunidad, donde cuando ya somos maduros, entendemos que nos toca aportar. Siempre voluntariamente. Yo de acá me voy y yo no tengo idea quién ofrenda y quién no ofrenda. Así que por eso hablo con libertad. Pero es parte de todo el consejo de Dios poder hablar de este tipo de temas. Cuando hay orden de Dios también se potencian los dones espirituales. Cuando hay orden de Dios también entiendo de que hay un llamado del Señor para mi vida.
lo que decíamos al principio, entendemos que no vinimos a este país solamente para ganar dinero, sino que hay un propósito, hay un algo que necesito descubrir, por el cual estoy en este lugar. Ahora, quiero terminar con un último tema, que cuando hay orden, también hay un compromiso con la autoridad espiritual. Y quiero que podamos leer en Efesios, primeramente, capítulo 4, versos 11 y 13, y luego en Hebreos, capítulo 13, verso 17. Lo voy a leer yo porque vamos a ir leyéndolo despacito. ¿Tienen prisa? No, ya vamos terminando. Efesios 4, del 11 al 13. Dice, y él mismo, comienza así esta frase, este versículo. Él mismo, ¿quién es el mismo? Dios, ¿no? El Señor, Cristo. Él mismo, no es que un apóstol, un profeta, un pastor. Él mismo, dice, constituyó. ¿A qué le hace referencia esta palabra constituir, constituyó? A algo que es máximo en cuanto a la regularización o a la organización de un país, a la constitución. Es decir, lo que está hablando no es una cuestión de si quieren o no quieren. Está hablando de algo que se constituye. No hay una ley más importante en un país que la Constitución. Él constituyó un orden. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Él, dentro del cuerpo, puso autoridades. No son más importantes, pero funcionan en el cuerpo como una autoridad. Coma. Vamos despacito. Dice, a fin. Cuando me habla de un fin, me habla de una finalidad. ¿Para qué Dios pone, en este caso, pastores? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay una tarea pastoral de poder perfeccionar, de poder trabajar en que cada día, cada uno de nosotros podamos ser más parecidos a Cristo en esa perfección. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hay un compromiso también con el entendimiento de que Dios puso autoridades en la iglesia. Y que si hoy pertenezco a este lugar, hoy tengo otras autoridades diferentes a las que tenía en mi país. Estoy hablando de cosas sencillas. Ay, pero yo amaba a mi pastor porque tenía ese pelito y porque tenía, no sé... No le digo por el pastor no hace nada, no. Ay, porque era... Ya está, ahora estoy perteneciendo a otra iglesia. Yo también tuve que hacer ese clic. No estoy hablando nada de que yo no lo hice. Ahora hay pastores que Dios los puso conforme al corazón de Dios, como leíamos en Jeremías, para que trabajen en mi formación. Claro, es un proceso de conocernos, de relacionarnos, donde yo le voy dando lugar también en áreas de mi vida, de decir, hey, pastor, ¿sabes qué? Necesitamos pastores, necesitamos que me ayuden a trabajar en esta área, en mi economía, en mi salud, en mi matrimonio, ¿qué hago en esta situación? Y ahí hay una sabiduría, una ciencia, una inteligencia de Dios, que a través de la palabra viene el consejo, o muchas veces viene la exhortación. Pero ¿cuál es la finalidad? Que cada día seamos perfeccionados. Ahora, el segundo versículo, ya vamos terminando. Hebreos capítulo 13, verso 17. Miren el orden del Señor. Fíjense que estamos todos basándonos en la palabra, no según la idea que uno pueda tener. Hebreos 13, 17. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente beneficiará a ustedes. Cuando hablamos de orden, estamos hablando de cada uno dentro del cuerpo, tiene su rol. ¿Cuál es el rol de los pastores? Lo dijimos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
El rol de los pastores es alimentar espiritualmente a la congregación. El rol de los pastores es cuidar y proteger a ese rebaño. Es guiar, es liderar con integridad. Pero también hay un rol de la iglesia. La iglesia, como iglesia, estamos llamados a participar activamente también en la edificación mutua. En que no solamente es tarea del pastor preguntar, hoy ¿quién faltó hoy? Si no sé que faltó mi hermano, le mando un mensajito, nos edificamos. Hay un grupo de WhatsApp de la iglesia, no sé si está abierto para que todos hablemos o no, pero pongo un versículo bíblico, palabras de ánimo. Nos edificamos los unos a los otros. Es parte del rol de la iglesia, pero también parte del rol de la iglesia es someternos a una autoridad. Lo leíamos recién en Hebreos. Es decir, yo someto mi vida. Obviamente, y miren, esto yo lo puedo hablar porque conozco a sus pastores, porque ha habido abusos también, de líderes que se han metido en cosas que no les compete. Pero ¿qué dijimos? A ver si lo aprendimos. Una mala experiencia, ¿qué? No es una verdad. Yo sé que sus pastores son personas respetuosas, íntegras, que no se van a meter en lugares donde no les compete. Y no le van a decir algo tampoco que no saben. Pero ¿qué nos toca a nosotros como iglesia? Someternos a la autoridad. Nos toca mantener la unidad, la paz. Fíjense cómo cada cosa tiene su orden. Cómo Dios planeó una iglesia y no es algo silvestre. Que bueno, que crezca la iglesia. Podríamos hablar muchas cosas más y en esta noche lo he resumido. Pero no es simplemente, bueno, a ver cómo sale esta iglesia y plantamos otra iglesia. No, hay un orden del Señor. Hay una temporada, hay un tiempo, hay autoridades, hay un compromiso entre todos, hay una visión que vemos todos, hay una responsabilidad, hay un sentirme parte, hay un ponerme la camiseta, hay un respetar todas mis experiencias que tuve en otro lugar, pero hay un entender y cambiar de temporada y entender que ahora nos toca vivir acá y que ahora me toca ser parte, porque miren, Dios lo único que reconoce es a su iglesia. Dios no reconoce individuos. Dios no tiene planes personales con nadie. Dios tiene planes con su iglesia, con su novia. Fuera de la iglesia, Dios no reconoce nada. Su compromiso, su voluntad está con la iglesia. Pongámonos de pie esta mañana.